Hola, mi nombre es Marcela Santibáñez, yo soy encargada del Museo Histórico y Arqueológico de Concón. Les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien desde sus casas y hoy día vamos a hacer un recorrido guiado, así como lo haríamos en un momento en que el museo está abierto. Así que les voy a contar un poquito la historia de este museo. Nuestro museo fue creado el 30 de abril de 1999 a través de un proyecto Fondart. Es el único museo en la actualidad en Concón y que reúne todo el patrimonio de nuestra localidad, ya sea histórico y arqueológico y también de patrimonio inmaterial. Estamos en esta casa, que es una casa del año 1928, la Casa Villa Agustina, y la cual nos alberga hoy día como museo. Pero nuestro museo estuvo ubicado anteriormente en dos otros lugares. Primero estuvo ubicado cuando se inicia todo este proceso en la calle Maroto, donde hoy día es la oficina de asesoría jurídica. Y luego se fue trasladado en el año 2007 hacia lo que hoy es el ex consultorio o la Casa Abierta. En ese lugar permaneció hasta el año 2008 y luego es trasladado a este lugar en el cual nos sentimos muy cómodos. Es una de las pocas casas que mantiene sus condiciones originales, su piso original, su fachada, y la cual también es parte del patrimonio inmueble de nuestro Concón. También quisiera contarles de que cuando se crea el museo, ya hace 21 años, fue un proyecto donde participaron muchas personas, muchos colaboradores, una iniciativa de nuestro alcalde, Óscar Sumonte, junto con un equipo de profesionales. Tenían esta idea, existía mucho patrimonio en la comuna y no había un lugar donde poder albergarlo. Y se hace este proyecto Fondart, el cual es adjudicado, y el museo parte desde ahí con mucho esfuerzo, con mucha colaboración de vecinos a lo que es hoy día. Lo que primero les voy a contar es qué significa la palabra Concón. Muchos de ustedes, todas las personas que viven acá en la comuna, ¿alguna vez se han preguntado qué significa la palabra? Bueno, tiene dos acepciones. La primera acepción habla de esta ave. Es una ave nocturna, una especie de lechuza denominado concón. Esta ave habitaba, ¿cierto?, en los bosques principalmente. En la noche era posible avistarla. Hoy en día aún se dice que se han visto algunos concón por la zona. De hecho, hace muy poco tiempo se han avistado algunos en el sector de Mantagua, otros en el sector de Peñuela, ¿cierto? Pero ya es muy difícil ver un concón como lo hubiese sido hace muchos años atrás. La segunda acepción viene de acá. La palabra concón se divide en dos sílabas, co y con. Remontémonos hacia los primeros asentamientos en esta zona. Cuando los indígenas habitaban una zona, siempre denominaban al lugar donde vivían de acuerdo a las condiciones geográficas. Y si ustedes miran acá, ¿cierto?, vamos a poder ver nuestra desembocadura, la desembocadura del río Concagua. Y los mapuches, en su vocablo, denominaban co como agua y con como entrar, entrada de agua, la entrada del río Concagua hacia el mar. Así denominaban a Concón, co, con. Luego, con la llegada de los españoles, esta palabra cocón se fue mezclando, se fue juntando en sus sílabas y se comienza a denominar con, pero con un guión al medio. Y luego ya después con la Real Academia Española, la palabra concón se junta y aparece ya con un acento al final, concón. Bueno, Concón es un lugar con importantes asentamientos culturales. Nuestro museo, como les comentaba antes, está conformado por una gran colección arqueológica e histórica. Y en este contexto, en el contexto arqueológico, yo quiero dar el pase y la invitación a nuestro arqueólogo, el señor Hernán Ábalos González, que nos va a contar un poco acerca de la arqueología de Concón. En la sala de arqueología del Museo Histórico Arqueológico de Concón, hemos instalado un panel que intenta resumir la secuencia cronológico-cultural del poblamiento prehispánico de la zona central de Chile y particularmente de Concón.
Para explicar este poblamiento humano, la arqueología divide este momento en períodos. El primero de ellos es el denominado período paleoindio, paleo, antiguo, indio, indígena, es decir, el período del indígena antiguo, que corresponde a aquel momento en que los seres humanos ingresan por primera vez al continente americano. Se trata de bandas de cazadores de megafauna, es decir, animales de gran tamaño como el milodón, el tigre de dientes de sable, el mamut, el mastodonte, entre otros. Se han postulado varias teorías para explicar por dónde ingresaron estos primeros pobladores al continente americano. Una de las teorías más aceptadas es la que explica que estas poblaciones ingresaron por el estrecho de Bering, corredor de hielo que unía por el hemisferio norte los continentes de Asia y América. Este puente de hielo estuvo transitable cuando el nivel del mar era más bajo que el actual. Continuando con nuestro recorrido, entramos al denominado período arcaico, que debe entenderse tanto como un período cronológico como también un estadio de desarrollo cultural en el que coexisten varios grupos humanos. Los deshielos que están afectando al planeta Tierra marcan el fin de la última glaciación del Pleistoceno y producen cambios climáticos que indican la transición hacia otra edad geológica conocida como Holoceno, que abarca desde hace 12.000 años atrás hasta el presente. El Holoceno se caracteriza por la existencia de un clima que progresivamente se va tornando más cálido hasta llegar al clima que tenemos hoy. Estos cambios significaron, entre otros aspectos, la extinción de la megafauna, la que en Chile fue desplazada hacia el sur por episodios de mayor aridez, el apetito de los cazadores y los cambios de dieta que implicaban los ajustes climáticos que se estaban produciendo sobre la cubierta vegetacional de la Tierra. A diferencia del paleoindio, los grupos humanos del período arcaico comienzan a adaptarse a un ambiente más variado y rico en disponibilidad de recursos, aproximándose al mar como fuente de obtención y complemento de otros alimentos. Aún no se desarrolla la cerámica ni la agricultura, existe solo un nivel incipiente de horticultura y ahuachamiento de animales, guanaco y llama principalmente. De esta época proviene la confección de 4 tipos de artefactos muy conocidos por todos. 1. Los morteros, usados para moler vegetales, semillas y colorantes. 2. Las piedras tacitas o bloques de piedra con pequeños morteros utilizados también con fines de molienda. 3. Las piedras horadadas, que tenían múltiples funciones como moler, percutir. En mangadas eran usadas como asadón y también como armas, entre otros usos. Y finalmente están las puntas de proyectil con pedúnculo. Los recientes estudios que hemos realizado como Museo de Concón han permitido registrar la existencia de sitios arqueológicos arcaicos dentro de los terrenos de la empresa ENAP Refinería Aconcagua. A continuación del periodo arcaico se produce una fase de transición hacia la producción de alimentos marcada por 2 procesos nuevos, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el proceso que marca el fin del periodo arcaico y define el avance tecnológico más importante para el nuevo periodo que comienza en la prehistoria de la zona central de Chile es la aparición de la cerámica. Porque no es fácil definir el momento exacto en que se desarrolla una verdadera agricultura y ganadería en la zona, es que la arqueología prefiere utilizar la presencia de la cerámica o alfarería como elemento diagnóstico para caracterizar este periodo. Así, durante el periodo alfarero temprano, conviven en la zona central 2 poblaciones distintas. Una es la cultura Bato y la otra la cultura Yoyeo. Los Bato son los primeros alfareros o ceramistas de Chile central. Son una población preferentemente costera, a diferencia de los Yoyeo, que habitan en la costa, pero principalmente en los valles interiores del valle del río Aconcagua, entre Quillota, La Cruz, hasta San Felipe y los Andes. Ambas culturas, Bato y Yoyeo, vienen de este periodo arcaico. Son las mismas poblaciones del periodo arcaico que siguen avanzando en el tiempo. No es que los Bato y los Yoyeo hayan llegado de otro lugar aquí. Tienen su origen en el periodo arcaico. Bato y Yoyeo convivieron durante casi 1000 años sin mezclarse. Pero nuestras investigaciones, desde hace más de 20 años en el valle del río Aconcagua, han permitido conocer que con posterioridad al año 800 después de Cristo se inicia un cambio en la dinámica cultural del poblamiento de la zona central de Chile
que lleva a la pérdida de los conjuntos culturales que caracterizaban a las poblaciones Bato y Yoyeo. Este drástico cambio lleva a la definición de una nueva cultura para el período intermedio tardío, posterior al año 900 después de Cristo. Hablamos de la cultura Aconcagua. Se conformaría así un período alfarero temprano con un clima templado y húmedo versus un período intermedio tardío cálido y seco. Cambio climático que se inicia hacia el año 800 después de Cristo y se extiende hasta después del año 1200 después de Cristo. La presencia de ocupaciones de la cultura Aconcagua en los niveles superiores de algunos de los conchales Bato en la costa y sobre varios de los sitios Yoyeo en los valles interiores, y la persistencia en las fechas de estas culturas entre los años 900 y 1100 después de Cristo, sumado a las evidencias paleoclimáticas recopiladas por nosotros, permiten sostener nuestra tesis de una continuidad biológica entre las poblaciones Bato Aconcagua en la costa y Yoyeo Aconcagua en el interior, y un cambio cultural asociado a nuevas condiciones sociales impuestas por estos cambios ambientales. Es decir, lo que conocemos como la cultura Aconcagua tiene un origen local, pues corresponde a las mismas poblaciones Bato y Yoyeo que habitaban Chile central. Esto trae implícito ahora un nuevo desafío: comenzar a comprender tanto las causas de este cambio cultural como las diferencias de origen que se generan en lo Aconcagua. Aún se desconoce cuál habría sido la principal reacción al cambio cultural que se observa a partir del año 800 después de Cristo. Se considera lo más probable que las poblaciones Bato y Yoyeo, ante un estrés de recursos, decidieron aunar esfuerzos en lugar de competir, y esta fusión o integración es lo que a continuación reconocemos como la cultura Aconcagua. No ocurrieron durante estos eventos de transición climática y cultural episodios de violencia entre estas culturas, por lo menos el registro arqueológico no lo indica. Otro antecedente para plantear la formación de alianzas. Así lo Bato y Yoyeo se fusionan y juntas conforman la cultura Aconcagua, que es la cultura a la que domina el Inca cuando llega al valle de la Aconcagua alrededor del año 1400. Lo que los arqueólogos denominamos cultura Aconcagua es lo que los historiadores denominan Picunche. En la desembocadura del río Aconcagua se han registrado sitios arqueológicos Bato en numerosos sectores de Concón, en el campo dunar, en la roca oceánica, dentro de la empresa ENDAP Refinería Aconcagua, en el Camino Internacional y en la propia ciudad de Concón. No se han encontrado evidencias Yoyeo en Concón hasta el momento. La presencia del Inca la hemos registrado a través de la cultura Aconcagua en su fase de dominación por el Inca en Concón y en el Cerro Mauco. Todo este proceso de poblamiento americano se ve bruscamente interrumpido cuando llega el español al valle de la Aconcagua con Diego de Almagro en 1535 y con Pedro de Valdivia en 1536. Bueno, ahora nos encontramos en nuestra sala histórica. Esta es una sala que está conformada principalmente por la colección que data de la batalla de Concón. La batalla de Concón es un triste acontecimiento que se desarrolló en nuestro país, pero también enmarcado en una guerra civil. Una guerra civil es un enfrentamiento entre hermanos de un mismo país. En este caso, esta guerra civil se desarrolla en el año 1891. Y divide a Chile entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Para contarles un poquito, antes de entrar en la batalla de Concón, en ese tiempo José Manuel Balmaceda era el presidente de la época, y existía una gran tensión en el país en contra de José Manuel Balmaceda. Él tenía conflictos con el Congreso, mucha tensión en el Congreso. Habían también conflictos entre los empresarios de las salitreras, también la iglesia, y había una cierta necesidad, ¿cierto?, de que José Manuel Balmaceda no siguiera en su gobierno. Entonces, ¿qué pasa? En 1890, o todos los años, el Congreso tiene que aprobar el presupuesto para el año siguiente.
Y ese año, en 1890, el Congreso no lo declara, no lo aprueba. Llegado el 31 de diciembre, entonces, José Manuel Balmaceda lo que hace es crear un nuevo presupuesto para el año 1891, a lo cual con el presupuesto del año anterior, sin ninguna modificación, a lo cual el Congreso responde de que lo que ha hecho José Manuel Balmaceda es dictador y es anticonstitucional. Esto lo hace a través de un manifiesto y posterior a esto, José Manuel Balmaceda pide cerrar el Congreso Nacional. Esta sería el último gatillante para que se desarrolle esta guerra civil. Una guerra civil que duró cerca de 6 meses durante todo Chile y que murieron miles y miles de personas, muchos soldados, marinos, pero también muchos vecinos y personas civiles. Esta guerra tuvo bastantes batallas. Batallas en el norte de Chile, podemos hablar de la batalla de Iquique, de Huara, Caldera, de Pozo Almonte, entre otras, para después moverse a la zona central donde se desarrolla la batalla de Concón, que es donde nosotros vamos a ahondar, y la batalla de Placilla. La batalla de Placilla es la penúltima batalla y se desarrolló el día 28 de agosto. Vamos a partir entonces en un orden cronológico. El 11 de febrero de 1891, el presidente Balmaceda cierra el Congreso Nacional. Y luego de ahí comienzan a desarrollarse estas batallas que se comenzaron en el norte de Chile. Como les comentaba, Chile estaba dividido en dos partes, poder legislativo y poder ejecutivo. El ejército balmacedista, o que apoyaba al presidente de la época, estaba además apoyado por el ejército de Chile. Y el ejército congresista, que estaba junto al Congreso Nacional o al poder legislativo, estaba apoyado por la Armada de Chile. Entonces, para situarnos en Concón, nos situamos el día 21 de agosto de 1891. El ejército congresista venía desde el norte, por Quintero y por mar. Recordemos que venían apoyados por la Marina, y el ejército balmacedista estaba por tierra, apoyado por el ejército de Chile, y venían desde Santiago y Valparaíso. Ambos ejércitos se encuentran acá, en esta zona, en Concón, en la ribera del río Concagua. Entonces, algunos historiadores dicen de que el primer enfrentamiento ocurre en esta zona. Pero la mayoría de las muertes que ocurrieron en ese lugar, dicen los historiadores, que no fue por el enfrentamiento mismo de las armas, ¿cierto? O de la lucha cuerpo a cuerpo, sino que ocurre por otra razón. Y esa razón es que la gente en esa época no sabía nadar. El río, como hasta el día de hoy, es un río tranquilo, ¿cierto? Que se ve engañoso, que podría ser bajito, pero no. Es un río muy engañoso que tiene corrientes por debajo, y muchos de los soldados y marinos que combatieron en este primer cruce o primer enfrentamiento mueren por causa de ahogo. De hecho, testigo de esta batalla y de este enfrentamiento es muchas de las piezas, por ejemplo las que están acá, que han sido entregadas a nuestro museo, también donadas, han sido encontradas bajo el río Concagua. Por eso también el estado de muchas de ellas en óxido, porque han pasado muchos años bajo el río y que después pudieron ser rescatadas. Volviendo un poco a la batalla de Concón, como les decía, fue un triste episodio. Solamente entre Concón y Placilla murieron cerca de 8.000 personas. Y eso es una gran cantidad de personas, pese a que en ese tiempo la población de Chile en general era mucho más reducida de lo que es hoy. Es una tragedia que dividió al país, que dividió a los vecinos mismos. Participaron muchos civiles también de la batalla. Por ejemplo, en la batalla de Placilla, investigaciones años después que se han realizado han descubierto de que no solamente combatieron personas adultas, sino que también adolescentes, niños de 14 años, de 15 años. Entonces, es un triste episodio, la verdad, de nuestra historia, pero que se tiene que relatar. Ojalá no vuelva a ocurrir, pero es parte de nuestra historia.
volviendo un poco a la colección, ¿cierto?, que habla de este triste episodio en el museo, nosotros acá hemos recibido muchas donaciones de piezas, ¿cierto?, que han sido encontradas bajo el río, algunos fragmentos de armas, de balas. También, por ejemplo, les puedo contar sobre este sable. Este sable fue donado por la señora Tomasa Bernal. Ella es una vecina del sector de Colmo, de mucha edad. Le mando un saludo por si nos está viendo su familia por ahí, voy a contar su historia. Ella en su familia guardaba este sable que había pertenecido a su abuelo, quien había combatido durante la batalla de Concón. Y siempre en su familia había ocurrido esto de no saber qué iba a pasar posteriormente con el sable una vez que la señora Tomasa no esté. Algunos querían conservarlo, otros no. Entonces la señora Tomasa lo que hace es donarlo al museo para que acá esté albergado, conservado, y nosotros además nos sirve porque podemos contar la historia del sable y también relatar toda esta historia que yo les voy comentando junto a las piezas que componen esta colección. Por eso es muy importante que los vecinos aporten con donaciones, aporten con préstamos al museo, porque los museos, y este museo en particular, se crea de esta forma. Todo lo que es la colección histórica son solo piezas que han sido entregadas de forma voluntaria, donaciones, préstamos. Y eso es lo importante porque finalmente también es nuestro patrimonio y nuestra historia. Y así la podemos compartir con todos los vecinos que nos visitan y que hoy también están pudiendo ver este video. ¿Qué más les puedo contar de la batalla de Concón? Los dos ejércitos, el ejército balmacedista y el ejército congresista. Los uniformes. El ejército congresista usaban este uniforme que era de color blanco, con una pañoleta en el brazo rojo. Y el ejército balmacedista es aquel que tiene el uniforme de color rojo con chaqueta azul. Algunos tenían algún pantalón blanco con chaqueta azul, pero siempre eran en esos colores. También hay un relato que nos cuentan los historiadores y que tiene que ver con los uniformes. La guerra civil y estas dos batallas en específico, la batalla de Concón y de Placilla, el ejército balmacedista fue derrotado. Finalmente, en general, la guerra civil derrota los congresistas sobre los balmacedistas, ganan los congresistas. En Concón y Placilla, los soldados balmacedistas estaban viendo que estaban siendo derrotados y no hallaron mejor idea que sacarse la chaqueta. Debajo de la chaqueta tenían un forro como color blanco o color como tela de saco. Se la sacan y se la dan vuelta y se la ponen por el revés. Entonces se quedan con un uniforme como color crema. Y eso hace para algunos soldados que puedan pasar inadvertidos ante su adversario y así poder confundirlos con los soldados del ejército congresista. ¿Han escuchado el dicho darse vuelta la chaqueta? Ese dicho viene de esta historia, así lo han contado los historiadores. Ellos se dieron vuelta a la chaqueta en un momento en que necesitaban salvar su vida y muchos de ellos lo lograron de esa forma. Esa es una anécdota entre medio que cuentan los historiadores. Otra pieza súper característica de nuestro museo que tiene un gran simbolismo para la historia y también para el museo es esta camilla. Esta camilla es una camilla original que fue utilizada en un hospital de campaña que se habilitó durante la Guerra Civil, en la batalla de Concón, específicamente en el Fundo Concón Bajo, que era una casa patronal que pertenecía a don José Luis Borgoño Maroto, y él decide habilitar este lugar como un hospital de campaña. Esta casa, que está de acá, alguno de ustedes a lo mejor ha tenido la oportunidad de ver esta casa en el campo deportivo de NAP. Ahí está y aún conserva su fachada. Esa casa fue un hospital de campaña en la batalla de Concón. Y esta camilla, seguramente sobre ella hubo muchos soldados y heridos que fueron atendidos. Por eso para nosotros tiene una carga muy simbólica, es muy especial y también nos sentimos muy contentos de poder exhibirla en nuestro museo con todo el respeto y de poder cuidarla y de poder contarles esta historia. Bueno, otro testigo de la guerra civil y de la batalla de Concón es esta pañoleta.
Como les contaba anteriormente, el ejército congresista finalmente derrota al ejército balmacedista y bueno, la Armada, 10 años después de este suceso, de este hecho histórico, manda hacer esta pañoleta conmemorativa, la cual se le entrega a todos los más altos mandos de la Armada de la época, y a modo de victoria también, de victoria y de recordar este hecho simbólico también para ellos. Esta pañoleta la recibimos en donación en el año 2018 por el ex contraalmirante Miguel Álvarez Ebner, y la recibimos también con mucho respeto, con mucha alegría también, porque nos hace poder hilar toda esta historia que tiene lados muy tristes, lados de victoria por un lado, y finalmente es un episodio muy trágico para todo el país. Para cerrar la historia de la guerra civil en general y con nuestra cronología, como les comentaba antes, entonces el 21 de agosto se desarrolla la batalla de Concón, el 28 de agosto se desarrolla la batalla de Placilla y esa es la última batalla de la guerra civil. Posteriormente a eso, el día 29 de agosto, el presidente José Manuel Balmaceda le entrega el mando a Manuel Baquedano y él envía a su familia a la Embajada de Estados Unidos y José Manuel Balmaceda se hospeda en la Embajada de Argentina. Él continúa un poco viendo desde lejos todo lo que está sucediendo. Lamentablemente, al día después de la batalla de Placilla, comienzan los saqueos a todas las viviendas de los balmacedistas, comienza mucha violencia, la guerra no se acaba ahí, y el día 19 de septiembre el presidente Balmaceda decide quitarse la vida, se suicida, se da un disparo en la cabeza, a modo y entendiendo de que él sentía de que toda esta pugna era contra él y que era la única forma de que todo esto se acabara y que Chile volviese a tener la normalidad que hubiese tenido antes. Ahí se acaba esta final guerra civil. Otro testigo también vivo, siempre les contamos a todos los visitantes que vienen al museo de la batalla de Concón, es la palmera histórica. No sé si en algún minuto ustedes han tenido la oportunidad de estar en el sector de La Boca, donde están las empanadas, las deliciosas. En ese sector, detrásito de ese local, en una casa particular, hay una palmera. Esa palmera en su tronco alberga balas de la Guerra Civil de 1891. Y en el año 2011, bueno, hasta ese minuto era un rumor, ¿cierto? Los vecinos siempre lo hablaban de que esa palmera tenía balas incrustadas en su tronco. Y en el año 2011 se hace un estudio balístico por la PDI, donde efectivamente se comprueba que las balas que estaban incrustadas correspondían a la data de la Guerra Civil. Así que hasta el día de hoy sumamos a los testigos que tenemos en nuestro museo y que pueden contar esta historia. También, si tienen en algún minuto, ojalá que esto pase pronto y puedan pasar por ese sector, puedan ver la palmera y recordar la historia que les he contado. Bueno, y este museo, que si bien tiene mucha historia arqueológica, histórica de Concón, hacemos muchas actividades también para resguardar el patrimonio inmaterial. Después les voy a estar contando más acerca de eso en otros videos. También les quiero contar que estamos con otro proyecto súper bonito, que a pesar de esta pandemia, esta emergencia sanitaria, no hemos parado, seguimos avanzando. Y es acerca del proyecto para crear un primer museo gastronómico. Este museo gastronómico estaría ubicado en el Zócalo de Playa Amarilla, donde antiguamente funcionó la ex discoteca César. Y es un lugar que albergará toda la historia gastronómica de Concón. Concón tiene mucha historia gastronómica, desde que parte Concón siendo un lugar como caleta de pescadores, hay mucha historia ahí, también el cultivo de las lechugas,
También cuando Concón se crea su camino costero, comienza a desarrollarse el turismo en torno a esta zona y comienzan a existir los primeros restaurantes. También antiguamente habían restaurantes que eran de casas y lo van a poder ver también en una exposición que la vamos a estar publicando en estos días, que es una exposición de fotografías de los primeros restaurantes que habían en Concón. Así que por ahí la van a estar viendo. Pero como les cuento, es un proyecto súper bonito que está en avance y que además reúne una colección muy importante de piezas de gastronomía, de los mismos restaurantes que habían existido en la zona y también de vecinos que nos han querido donar, que nos han querido facilitar para poder exhibir en este futuro museo. Así que a los que ya sabían, les cuento que seguimos trabajando en esto y que esperamos que prontamente podamos ya contarles este recorrido guiado en ese futuro museo. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido guiado. Este recorrido es lo que nosotros hacemos habitualmente cuando vienen los niños, los adultos, los estudiantes, también las personas que nos solicitan un recorrido guiado, independiente que sea una persona o sean 10. Y nos encanta hacerlo, así es que a nombre del equipo de todo el museo, de nuestro arqueólogo, nuestra conservadora, Grace también, que es nuestro apoyo, de nuestro alcalde y todo el equipo municipal, les deseamos que se encuentren muy bien, que nos sigamos cuidando todos y que ojalá pronto nos podamos volver a reunir en este espacio para poder seguirles contando acerca de la historia de Concón. Quiero decirles que nosotros igual continuamos trabajando y avanzando en poder llevar las exhibiciones hasta sus casas, así es que van a seguir recibiendo contenidos que les puedan servir y que puedan seguir aprendiendo de nuestra historia local.